Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Aduanero, este espacio del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero, en el que dialogamos siempre sobre temas vinculados con el comercio internacional, el derecho aduanero y por supuesto la realidad económica del país. En este programa vamos a conversar sobre la nueva oferta académica de la Universidad Andina Simón Bolívar en la materia y para ello tenemos invitado al profesor Gabriel Galán. Él es doctor en Derecho y profesor de larga data en la Universidad Andina Simón Bolívar y en otras universidades del país. Además tiene una notable experiencia en temas vinculados con el derecho económico internacional, el derecho tributario también y el derecho procesal. Estimado Gabriel, un gusto recibirte en este espacio, bienvenido y vamos a conversar contigo en los próximos minutos. Hola, mi querido Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí, poder conversar de estos nuevos programas con los cuales esperamos atender una necesidad urgente de un sinnúmero de colegas y de profesionales afines que están ávidos por profundizar sus conocimientos en torno a estas materias. La entrevista. Bueno, con esta introducción, como ya les hemos venido anunciando a lo largo de los últimos programas acá en Mundo Aduanero, el área de Derecho desde el año pasado de la Universidad Andina Simón Bolívar ha venido recuperando, esta línea de investigación del derecho económico internacional, que era una tradición en la universidad durante muchos años y que se han desarrollado una serie de programas en esta materia. Y bueno, la universidad se ha dado esta tarea un poco viendo el contexto económico actual, en el cual tenemos grandes desafíos como país, como región. Estamos viendo un movimiento que algunos le llaman la desglobalización, una nueva regionalización de la economía. Estamos viendo un cuestionamiento al orden económico establecido con algunas organizaciones multilaterales cuestionadas como la Organización Mundial del Comercio, en fin. Estamos viendo acá en el Ecuador un giro en la política comercial, sobre todo con la suscripción de nuevos acuerdos comerciales. Esto abre oportunidades interesantes desde la firma ya hace algunos años del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea, la suscripción reciente del acuerdo comercial con China, lo propio está sucediendo con Canadá, también un acuerdo con Costa Rica, y en esa medida también sabemos que, claro, la promoción de la inversión extranjera siempre es importante para los países de la región, lo ha sido para el Ecuador, y bueno, en ese contexto en el que se encuentra el país, la universidad ha entendido que es sumamente necesario tener una oferta renovada en estas materias y para ello se ha dado la tarea de diseñar 3 programas sobre los cuales vamos a conversar el día de hoy. Una especialización en comercio internacional y práctica aduanera que tiene mucho que ver con lo que se hace, el quehacer de las aduanas, la parte del trámite, la parte de los propios negocios que se dan también ahí, que nos va a abrir luego una maestría en regulación del comercio y los negocios internacionales, que también es interdisciplinaria, que también busca, formar a los profesionales no solo del área de derecho, sino por supuesto de otras áreas afines como el comercio exterior, los negocios internacionales, la ciencia política, en fin. Y finalmente un tercer programa sobre una maestría en Derecho Económico Internacional, que es, un poco más amplia, que también es interdisciplinaria, y esta es la nueva oferta académica que está lanzando la Universidad Andina Simón Bolívar este año y que estamos seguros que va a llamar la atención de nuestros colegas, no solo abogados, sino de otras áreas, y queríamos conversar con eso, estimado Gabriel, que nos cuentes un poco desde tu experiencia, desde tu perspectiva. Además, señalar algo importante, Gabriel es el coordinador de estos programas, él es el encargado de llevar adelante todos ellos, por supuesto con el apoyo de todo el equipo de la planta docente y administrativa de la universidad, con profesores internacionales también que van a ser parte de esta planta, pero Gabriel estará a la cabeza de este proyecto y él es el coordinador. Entonces, desde esa perspectiva, mi querido Gabriel, cuéntanos un poco, cuál es la pertinencia de estos programas en la realidad actual del Ecuador, por qué crees que serían interesantes para nuestros colegas y para los colegas de otras áreas, formarse en estos temas. Muchísimas gracias por esa pregunta, mi querido Gustavo. A ver, la intención un poquito ha sido diseñar 3 programas que hagan frente a realidades que el día de hoy el mundo nos trae, es decir, ya no vivimos en el mundo, algo más simple o reducido de décadas pasadas. Vivimos en un contexto mundial en donde la complejidad se ha profundizado. Y obviamente luego de procesos como la globalización, aunque bien mencionas que ahora estamos entrando quizá en un proceso de desglobalización, el mundo ha adquirido una dinámica para la cual no estábamos preparados ni acostumbrados y nos ha obligado a irnos adaptando poco a poco. Y en ese mundo que nos exige nuevas aptitudes, nuevas habilidades, nuevas competencias, también hay que ir desarrollando
nuevas herramientas. Y el desarrollo de estos programas pues sigue esa vía, es decir, cambiar herramientas de especialización pura por herramientas de orden interdisciplinario. El mundo actual, la complejidad actual requiere una visión que sea interdisciplinaria, una visión integral. Ya no podemos hablar de estos procesos tan complejos, sea la globalización o la desglobalización, desde una perspectiva simplista o reduccionista. Debemos integrar conocimientos, integrar experiencias, integrar saberes. Entonces, uno de los puntales para el desarrollo de estos programas primero es la interdisciplinariedad, es decir, tener la capacidad de integrar visiones distintas que pasan evidentemente por el derecho, porque son programas que se construyen desde el área de derecho, pero que no dejan de lado el constructo de ciertas instituciones, por ejemplo, dentro del ámbito de las relaciones en materia comercial o del fenómeno también económico-financiero, no se puede dejar de lado todas las estructuras o instituciones que conforman esa gran gobernanza internacional, que genera un sinnúmero de inquietudes también para las potestades y capacidades que tienen los estados en el contexto del mundo actual, en un nuevo orden mundial que ha generado y nos genera hoy más dudas que certezas. Y tampoco podemos dejar de lado ciertas competencias blandas que resultan de profundo interés, quizás lo que en antaño se llamaba simplemente liderazgo, porque creo que en estos contextos tan complejos el valor agregado que puede ofertar cualquier profesional finalmente es esa capacidad de liderar, de establecer un norte, de motivar, de encaminar los procesos y no simplemente de replicarlos mecánicamente. Entonces, bajo estos pilares hemos tratado de atender una necesidad que creo yo emergente en Ecuador, en la región y por qué no decirlo a nivel mundial, porque en perspectiva, si vamos viendo cada uno de los programas, empecemos por la especialidad. La especialidad es una especialización en comercio internacional y práctica aduanera. Ciertamente, en el Ecuador ha habido un espacio para el desarrollo del derecho aduanero, pero por ejemplo, siempre ha estado de alguna manera inmiscuido o confundido con la práctica tributaria, cuando no simplemente es el ámbito o la regulación de los tributos por el ingreso o salida de mercancías, sino que también un ámbito de control importante, un esquema de potestades que tiene la administración pública, de restricciones que se reflejan con un cúmulo de derechos, pero esto en el contexto del intercambio de mercancías dentro de un mercado mundial. Entonces no podemos hablar únicamente de los procesos y verlo al margen del comercio internacional, todo lo contrario, tenemos que entender muy bien el contexto del comercio internacional, de cómo son las relaciones de interdependencia de los diferentes agentes en ese contexto, en ese mercado global, para partir de aquello, y ya dentro del ámbito del marco regulatorio nacional, encontrar un sentido en la práctica aduanera y generar un valor agregado. Entonces, esta idea de la especialización pues trata de responder pues a estas necesidades puntuales de toda la gente que integra el ámbito del comercio exterior, no exclusivamente abogados, pero que obviamente les dé un sinnúmero de herramientas también desde el derecho para hacer frente a esta fenomenología emergente. Ahora, claro, respecto a esta especialización, pues hemos celebrado un convenio muy importante con la Federación de Agentes de Aduana, que son uno de los sujetos, de los seres más relevantes en el ecosistema del comercio internacional. Entonces tampoco podemos desarrollar un programa al margen de quién en realidad está inmiscuido y de quién ha pedido y ha generado esta necesidad. Entonces lo que esperamos de esta especialización pues no es más que esto, es dar respuesta, por ejemplo, a gente como los agentes de aduana, entre los otros miembros que están alrededor de este ecosistema, para que desde una perspectiva muy clara y con conocimiento de lo que es el comercio internacional, pues puedan desarrollar una buena práctica aduanera en donde se visualice desde el ámbito del control regulatorio y jurídico, que es inevitable, pero también desde la esencia misma del intercambio de los bienes en un contexto económico que también tiene ciertas reglas, más allá a veces de lo que a veces una norma puede establecer. Entonces esperamos el desarrollo de un programa que sea abierto, que sea dinámico y que sea interesante para aquellos que están inmiscuidos ya en ese ecosistema. Excelente, excelente, Gabriel. Mira, pone sobre la mesa temas sumamente
sumamente interesantes que hacen, por supuesto, al día a día de la práctica de un sinnúmero de profesionales que están involucrados con el comercio exterior. Esta discusión trascendental sobre cuál es el rol del Estado, hasta qué punto todos estos compromisos internacionales limitan o potencian las capacidades estatales, hasta qué punto ha ido cambiando a lo largo de los años también este rol de la aduana, como bien lo decías, ya no solamente pensar en la parte de recaudación de tributos, sino la aduana como un facilitador del comercio, la aduana siempre en este ejercicio, digamos, de control, por supuesto, los temas de seguridad también que a día de hoy nos preocupan a toda la región, pasan también por el control de la aduana, y todos estos temas, por supuesto, formarán parte de este programa. Lo propio sucede con los procesos de integración económica. Hablábamos, claro, de los grandes temas de la globalización, de la regionalización de la economía, pero no debemos olvidar también que el Ecuador es parte de un proceso de integración económica como la Comunidad Andina, altamente institucionalizado, con un grado también profundo de legalización, que también a su vez tiene un conjunto de normas que regulan pues el quehacer de estos digamos, de estos entes administrativos como son las aduanas. Tenemos una armonización de los regímenes aduaneros a nivel de la CAN, donde tenemos una serie de ventajas también y algunos desafíos, y todo esto será parte, por supuesto, también de este programa. Además, claro, de los temas ya vinculados con, digamos, los desafíos que traen las nuevas tecnologías a la labor de las aduanas, un poco a la dinamización también del comercio internacional. Y un último aspecto que siempre lo mencionamos es cómo va a cambiar o va a reconfigurar, digamos, esta dinámica del tránsito aduanero, la reciente inauguración, bueno, ya el año pasado, la inauguración del megapuerto de Chancay en Perú, que se consolida como la gran puerta de entrada y salida de mercancías de América del Sur hacia la China y viceversa, y que por supuesto va a generar unas dinámicas nuevas en cuanto se refiere al tránsito aduanero, al propio comercio internacional. Nos va a generar nuevos desafíos en cuanto, por ejemplo, a reglas sobre cabotaje, a reglas sobre consolidación de mercancías, y todo esto pues hace parte, digamos, de estos nuevos desafíos, como bien decía, para llevar adelante un programa integral, holístico, interdisciplinario que, bueno, pues prepara a nuestros profesionales para estos nuevos caminos. Y vamos ahora a la... Y de ahí precisamente sí, la relevancia para poder escalar desde esa especialización a la maestría en regulación del comercio y los negocios internacionales, porque sobre ese nuevo fenómeno y sobre toda esta nueva práctica que se va a generar en torno a los cambios que existen tanto en la región como ya en la configuración de una economía global, es necesario no solo perfeccionarnos en el saber hacer, sino en el saber saber y en el saber ser. Entonces la maestría nos da la posibilidad de ir profundizando todas estas herramientas para no únicamente generar el ámbito de una práctica adecuada en un contexto que se conoce, sino también para aportar, y aportar en un escenario, como lo había comentado, que es altamente complejo, pero con conocimiento de todo lo que implica la consideración de esta economía global, en donde además también hay que incrementar ciertos posicionamientos o conflictos que devienen incluso de la geopolítica, porque, por ejemplo, amenazas como la del presidente de Estados Unidos respecto de apropiarse del Canal de Panamá, evidentemente puede tener afectaciones dentro de la consolidación y la comprensión del comercio internacional. Entonces, la maestría nos permite indagar un poquito más allá para tratar de ir en esa misma visión que es integral, que es interdisciplinaria, sobre las bases mismas en la comprensión de ese mercado mundial, no solo del intercambio de mercancías en términos de comercio, sino del negocio internacional, ¿ya? En donde hay un sinnúmero de sujetos que de manera interdependiente tratan temas que no solo quedan anclados al comercio, sino también a las inversiones, a la resolución de los conflictos, que es un tema, por ejemplo, que en el Ecuador todavía se debate a profundidad. ¿Ya? La solución de estos conflictos en el contexto de la economía global, el ámbito de la fiscalidad internacional con un sinnúmero de fenómenos nuevos en tema de intercambio de información, de control de evasión tributaria, de transferencia de información dentro de la región con otras regiones, entre estados, de estados con ciertas organizaciones, los nuevos retos que el mundo aparentemente trae para ya ciertas instituciones como la OMC, el OCDE, ciertos parámetros o principios, la nueva posición de China, bueno, un sinnúmero de fenómenos que son interesantes, de problemas que hay que analizar y que hay que tratar de dar una respuesta con una visión integral. Entonces, escalar de esa especialización a la maestría
abre ese espacio para profundizar en todos aquellos que tienen interés de tratar de dar la lectura más adecuada a este mundo que se ha vuelto tan dinámico, de cambios tan constantes, en donde ya no podemos tener miradas localizadas, sino que debemos abrirnos desde una mirada globalizada a estos nuevos procesos de regionalización, porque es lo que parece que se nos viene. Así que también una invitación pues grande esta maestría para todos aquellos que quieren profundizar en todas las problemáticas que tú bien señalas en el contexto de lo que está ocurriendo el día de hoy. Excelente, excelente, Gabriel. Fíjense que este tema de los negocios internacionales adquiere particular relevancia porque, claro, nuestras economías y particularmente la del Ecuador tiene un mercado que es relativamente pequeño y la vocación de las empresas ecuatorianas, no solamente las grandes exportadoras que ya tienen algunos mercados consolidados, sino fundamentalmente las pymes, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 90% del tejido empresarial del país y de la región, hablo de la región andina, pues tienen esta vocación de internacionalizarse. Y claro, internacionalizar una empresa suena por supuesto muy atractivo, pero requiere toda una estrategia por detrás, requiere todo un conocimiento sobre cómo hacer negocios, bien lo decías, cómo saber ser un agente internacional, cómo poder participar de estos mercados, cómo poder, llegar a una negociación con otra empresa, cómo saber utilizar de manera apropiada los instrumentos normativos que ya existen, cómo generar estos espacios inclusive de diálogo y de sinergia con otros actores de la región. Hay un elemento, por ejemplo, que no se lo utiliza mucho, que es la acumulación de origen entre los 4 países para generar cadenas de valor en el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Todo esto hace parte de los negocios internacionales, es decir, tener el conocimiento suficiente de estos escenarios, de estos marcos regulatorios, poder generar esta dinámica y entre los agentes económicos, potenciarse entre ellos, inclusive tener estas herramientas que la maestría va a aportar sobre la contratación internacional, ¿no? Entender cómo se lleva adelante la contratación internacional y un aspecto fundamental que lo señalabas también, la solución de controversias, tanto en materia comercial como en materia de inversiones, entre agentes particulares, como también la solución de controversias entre estados, de tal manera que claro, por una parte tenemos esta vocación de internacionalización de empresas nacionales y por otra tenemos también la necesidad, ya lo mencionábamos, de generar inversión extranjera. Y para las personas profesionales que están aquí en el Ecuador, tener el conocimiento, digamos, de estas dinámicas internacionales les ayudará para poder de alguna manera asesorar de mejor manera a estos inversionistas internacionales, a estas multinacionales en diferentes sectores de la economía que quieran llegar al Ecuador, que quieran aprovechar también las ventajas que ofrece el Ecuador como esta moneda fuerte y que de todas maneras, digamos, a pesar de que en algunos momentos tenemos turbulencias, es un país con mucho potencial para desarrollar negocios, para desarrollar estas inversiones y claro, para estas empresas multinacionales es muy importante, es trascendental contar con profesionales locales que tengan también estas capacidades. ¿Cómo ves desde esa perspectiva, digamos, un poco para nuestros profesionales contar con esas herramientas en este mundo y cómo les podría ayudar inclusive a ampliar, digamos, el portafolio de servicios que pueden ofrecer a los clientes? Yo creo que hoy por hoy es indispensable, es decir, hoy en día uno de los grandes retos que tiene todo profesional es no ser solo profesional de la ciudad, profesional del país en el que vive, porque ya no vivimos aislados. Y esto sí, como efecto de fenómenos como la globalización, nos obliga también a que los profesionales pues podamos internacionalizarnos, porque finalmente todos los que son agentes dentro de un mercado ya no lo son únicamente dentro del mercado local. Esa sería una perspectiva muy reducida, ¿sí? Guste o no, el Ecuador es parte de algunos procesos de integración, unos pendientes, otros fallidos, algunos que no terminan de asentarse pese a que van muchos años desarrollándose, pero eso hace que todo profesional ecuatoriano tenga que ver el mundo desde una posición ya no ecuatoriana local, sino al menos regional y por qué no desde una mirada global. Porque es el reto, como tú bien señalas, para las empresas. Hoy por hoy, si alguien establece un plan de negocios, no es un plan de negocios para ser exitoso en el Ecuador. Un plan de negocios en el mundo actual, si bien va a tener algunos objetivos a corto, mediano plazo, que seguramente estarán localizados, en el largo plazo van a buscar la internacionalización. Y evidentemente para el área de los profesionales del derecho al menos, y de más áreas afines, pero que alguien que desea poner en riesgo su capital para conquistar el mundo, amerita un buen grupo de asesores que no tengan una mirada sesgada desde lo local, sino que tengan una mirada en el ámbito global.
Y obviamente eso supone también botar un sinnúmero de muros, porque nosotros en el Ecuador, por ejemplo, tenemos por formación pues ese sesgo muy marcado de ser ecuatoriano, de muchas veces ver con desconfianza los procesos incluso de integración y ni se diga del proceso de globalización. Y malentendemos cuando nos tratan de enseñar la preparación para asistir a un cliente en un mundo que es competitivo. Enseñamos solo a competir, no enseñamos a cooperar para competir. Cuando uno gana la perspectiva desde el mundo, uno se da cuenta que claro, hay que competir, pero que algo relevante y algo que ha sido determinante para el desarrollo de muchos individuos como de sociedades es la cooperación para competir. Pero esa mirada solo se adquiere con herramientas que te permitan internacionalizarte. Es algo tan sencillo como ahora lo ponen en las escuelas, es decir, un niño que no aprende inglés te dicen que es un niño que no está preparado para el mundo. Pues lamentablemente, por ejemplo, un abogado que es asesor de empresa, que no cuenta con herramientas para mirar a esa empresa compitiendo en el mundo y que no esté en capacidad de anclar un plan suficiente para competir en ese mundo, pues es un profesional que no está preparado. Entonces, un poquito la pretensión, aunque suene ambiciosa, pues de estos programas, es brindar esto, herramientas suficientes para que cualquier profesional que hoy en día quiere ser un buen profesional en este mundo que está derribando barreras o deconstruyendo al menos las que creíamos existente, pues esté preparado para ser un profesional del siglo XXI y que pueda apoyar, que pueda empujar los grandes procesos para salir de esa realidad local y que puedan conquistar el mundo, que finalmente es el objetivo de muchos. Sin duda alguna, creo, Gabriel, coincido plenamente con todo lo que señalas. Y fíjate que en esa perspectiva, digamos, ya para entrar al tercer programa, es muy importante señalar lo siguiente. Es decir, nuestros países se han acostumbrado en alguna medida a ser receptores un poco de las decisiones de política pública internacional, receptores de estas grandes decisiones sobre el comercio, sobre las inversiones, y poco participamos quizás en los debates más amplios sobre los rumbos de la economía, sobre la forma de regulación, sobre la propia dinámica, no solo del comercio, de las finanzas internacionales, en fin. Y necesitamos contar con profesionales que tengan esta visión, como ya lo decías también, de liderazgo estratégico, ser partícipes de la toma de decisiones y claro, instancias públicas como la Cancillería, como el Ministerio de la Producción, de Comercio, de Inversiones, la propia Procuraduría General del Estado, que está inmiscuida en procesos internacionales también de arbitraje, requieren contar con profesionales especializados que tengan esta mirada del derecho económico internacional y lo propio los agentes económicos del sector privado, para que de alguna manera estos profesionales puedan coadyuvar también con la formación de estrategias públicas nacionales. Muchos reclamamos, sobre todo en los tiempos de campañas políticas, de cambio de gobierno, la necesidad de contar con, políticas de Estado de largo plazo, pero además contar con cuadros especializados técnicos que sean los que les ayuden a los tomadores de decisiones a contar con los insumos suficientes para poder participar de manera más efectiva, asertiva dentro de este contexto internacional. Y para ello se requiere contar con estos profesionales, ya especializados en el área del derecho económico internacional y, ¿por qué no?, para que estos profesionales también puedan profesionales ecuatorianos y andinos, ocupar espacios de decisión en estos organismos internacionales, que uno a veces lo ve muy lejos, pero hay experiencias muy valiosas de profesionales locales que están trabajando en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial, toda la banca de fomento de desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, el CAF, que inicialmente surge de la comunidad andina, pero es un banco ahora latinoamericano, donde también se requiere contar con estas personas y también un poco ampliar esta mirada de los abogados, como ya lo decías, no solo un mercado local, sino pensar en participar de estas otras instituciones, en tener una carrera internacional, en incidir de alguna manera en la toma de decisiones en estos espacios. Y por supuesto, para ser competitivos, desde esta mirada que me gusta mucho que señalas, colaborativa, pues tenemos que tener estas herramientas también que nos permitan dialogar de tú a tú con profesionales de otros países que tienen esta formación y que desde hace mucho tiempo tienen la tradición, digamos, de estudiar el derecho en esta mirada y de estudiar el derecho y las instituciones también en función de las necesidades globales. De tal manera que creo que esta maestría sobre la que nos vas a comentar de Derecho Económico Internacional, que también es interdisciplinaria, que tiene también aspectos de gobernanza y de liderazgo, pues consolidan esta oferta potente de la Universidad Andina,
que quiere consolidarse pues como un adalid en la región, como un líder también en el debate y en la construcción de nuevas capacidades en estos temas. Así es, mi querido Gustavo, y mira cómo pasamos, porque de la especialidad que está destinada a generar un buen saber hacer dentro de una práctica, con mirada desde lo local pero hacia lo internacional, a una maestría que te permite profundizar este proceso para que seas un muy buen profesional desde el Ecuador para el mundo, pues nos dimos cuenta también la necesidad de generar esta maestría en Derecho Económico Internacional, en donde el profesional ya no es del Ecuador para el mundo, es un profesional del mundo. ¿Ok? ¿Y por qué es esto relevante? Porque Ecuador no está aislado del mundo, es decir, en el mundo actual necesitamos profesionales para el mundo, porque dentro del mundo también hay un orden estimado, y un orden de diferente naturaleza, diferente contenido. Hay un orden mundial en lo político, en lo económico, en lo social, en lo financiero y evidentemente también en lo jurídico. Y esto requiere pues personas con herramientas distintas, insisto. No desde lo local para internacionalizarse y conquistar el mundo, sino profesionales del mundo. La maestría de Derecho Internacional lo que busca con este esquema interdisciplinario profundo, quizá incluso rozando lo transdisciplinario, es preocuparse precisamente por todo este fenómeno en la construcción del marco normativo, la gobernanza institucional, pues y ciertas consecuencias en el constructo del orden de la economía global. ¿Ya? Que pasa por un sinnúmero de materias, desde lo fiscal, las inversiones, también la solución de conflictos, el mismo comercio internacional, negocio internacional, pero no desde la posición de aquellos que interactúan por interés propio, sino como tú bien dices, en la construcción misma del orden, en la generación de ciertas políticas, desde la configuración del otro lado. Entonces ya no es el que tiene que conocer las normas suficientes para ser parte del mercado internacional y asesorar a un cliente en particular. No, es un funcionario que eventualmente va a estar en estas instituciones dentro del orden jurídico internacional y que tiene la capacidad y debe desarrollar también la habilidad para la construcción de ese marco normativo, comprendiendo el cambio dinámico de ese orden de economía global actual. Entonces una maestría que está destinada precisamente a la comprensión de la construcción desde el ámbito de la economía global, y por eso es que no se puede reducir al derecho. Todo lo contrario, va a tener una faceta muy fuerte en el ámbito de la gobernanza de todo lo que supone la economía global, desde una visión institucional como desde un marco normativo. También van a desarrollar, evidentemente, capacidades frente al conocimiento del ordenamiento jurídico de esa economía global, pero también de todas las capacidades para generar a partir de la política pública misma, incluso por órganos supranacionales, ya no simplemente desde la visión estatal, pues las normas que podrían generar transformación en esa economía global, pero esto en el marco, y bien lo señalaste tú, no solo de liderazgo como la capacidad de fijar un norte, sino de un liderazgo estratégico, porque evidentemente cuando se habla de orden mundial hablamos de un cúmulo de tensiones que son las que definen precisamente ya el norte que se establece. Es decir, estaríamos formando profesionales para el mundo en la toma de decisiones a nivel global, o al menos de incidencia suficiente en los organismos de toma de decisiones. Y eso para el Ecuador es un reto enorme, pero confiamos evidentemente en que el Ecuador tiene profesionales y en la región hay profesionales suficientes a los cuales se puede capacitar con un nivel óptimo para que integren esta composición en órganos que a veces es tan compleja, o que puedan ser parte de órganos también estatales locales, pero con esa visión y dimensión de mundo en la que tienen que hacer uso pues de un sinnúmero de herramientas que no son comunes para los abogados que eventualmente asesoramos una empresa o que estamos detrás del tráfico de mercancías o del ingreso de mercancías. Algo que podría ser interesantísimo, pero por ejemplo en una materia que me apasiona, que es finanzas públicas desde afuera, es decir, no hablar de finanzas públicas desde el Estado, sino ¿qué pasa? ¿Cuál es el origen de un multilateral? ¿Por qué se establecen condiciones? ¿Puede o no se puede condicionar? ¿Hay o no hay un contenido de orden ético, incluso internacional, para cooperar al desarrollo de los estados que están en vía de desarrollo? Porque hay la consolidación de organizaciones que manejan las economías más grandes del mundo. ¿Qué incidencia tiene eso en el orden mundial? Este tipo de discusiones son las que deberían pues integrarse a esta maestría, y ese es un poquito el objetivo inicial. Esperemos que todo salga muy bien y que obviamente pues podamos tener la mejor maestría en medio de todo lo posible. Con seguridad será así, querido Gabriel, y sobre todo está con la oportunidad. Es decir, estamos en un momento de transformación a nivel global, donde se están cuestionando las bases
bases del orden global, donde se requieren estos profesionales con estos conocimientos desde el Ecuador, desde la comunidad andina, desde el sur global finalmente, para incidir de manera directa en estos cambios, ser protagonista de estos cambios que demanda a día de hoy la economía global, el propio mundo, y no simplemente ser, como decíamos antes, receptores de las decisiones de los países desarrollados, sino incidir de manera positiva, propositiva, con una agenda propia desde nuestros países y de nuestra visión, ¿no? Y mira que al parecer estamos incluso llegando un poquito tarde, porque ya la visión de un mundo bipolar quedó superada por un mundo multipolar, y eso abrió la oportunidad para que países como el nuestro también comience a crecer su posicionamiento a nivel internacional, pero lamentablemente nadie se percató ni se hizo el esfuerzo suficiente para crear estas oportunidades y apalancar un cúmulo de profesionales que puedan dar el brinco. Precisamente hoy, en un mundo tan conflictuado, que es evidente que está en proceso de transición a todo nivel, algunos dirán hasta en crisis civilizatoria, podría ser, pero claro, este mundo es el que abre las oportunidades como para que un país como el nuestro pueda ir escalando en esas posiciones, pueda ofrecer al mundo profesionales de primer nivel, y que entremos en esta lógica. A mí este concepto, y ojo, muy claro, yo también he aprendido de Gustavo porque he leído algunos documentos de él, pero este concepto de cooperar para competir me parece que es un concepto que va a dar la vuelta al mundo, porque el mundo estaba preparado y en su orden mundial para competir, y todos nos preparábamos para competir, y hemos sido preparados para competir y ganar. Pero claro, los procesos de integración también han dado cuenta de la necesidad de cooperar para competir. Y en el proceso de integración pues propio, el nuestro, el andino, pues parece que hemos quedado un poquito relegado, porque incluso hemos competido hacia adentro en lugar de cooperar lo suficiente para competir hacia afuera. Pero el reto ahora es ese, porque no vamos a tener otra posibilidad en el mundo. Es decir, si bien se han caído un sinnúmero de barreras que te permiten ir solo al mundo, como tú dices, hoy estamos dando cuenta de un proceso contrario a la globalización, porque ya en un mundo globalizado nuevamente aparece la relevancia de regionalizarse y no de dividirse en pequeñas células o atomizarse en estados, porque la economía no lo permite, es así el orden tal como está previsto hoy en día. El principal objetivo, combatir la pobreza, qué tan complejo, pero claro, si cooperas para competir el asunto es distinto. Pero para esto evidentemente necesitas gente con capacidad de diseño de política pública, y no desde el ámbito local, sino al menos del ámbito regional, y necesitas también profesionales capacitados para recibir esto en las instituciones que existen ya globales, porque incluso el sistema internacional amerita cierto proceso de renovación en todas sus organizaciones. El mismo hecho de la resolución de conflictos está dando un vuelco interesante, ¿sí? Y eso es importante apreciarlo, y es importante que el profesional se prepare. Ya no podemos seguir quedando atrás en Ecuador, teniendo capacidades suficientes en un mundo globalizado para preparar profesionales de primer nivel para hacer frente a esto. Entonces creo que eso es lo relevante y lo pertinente en cuanto a la maestría. Por supuesto, querido Gabriel. Y fíjate que este concepto que señalabas de cooperar para competir, qué mejor la Universidad Andina, que es una institución de integración, que hace parte del sistema andino de integración, que tiene esta vocación internacional, que tiene en su ADN esta integración, no solamente de estados, no solamente de personas, de pueblos, y en la academia, por supuesto, esta integración de profesionales de distintas áreas. Entonces, yo sí creo que la Universidad Andina es además el espacio idóneo para desarrollar esta dinámica de cooperación, esta dinámica de integración, esta mirada internacional. Y comentábamos antes de la entrevista y señalábamos que claro, la Universidad Andina, de la cual los dos somos exalumnos, los dos somos profesores, y claro, es un ambiente que se... Conste, yo he aprendido más de él que el de mí. No. Y es un ambiente que se distingue por ser además un ambiente cálido, un espacio con una infraestructura quizás de las mejores del país, con una biblioteca que permite pues a los estudiantes llevar adelante sus investigaciones y sus estudios en las mejores condiciones, una residencia universitaria también muy particular, pero sobre todo un espacio amplio, plural, donde se cuenta con una serie de profesores que siempre están abiertos, que siempre ayudan, digamos, en la dirección de las investigaciones, siempre están prestos a colaborar, y la Andina realmente se distingue por ser un espacio diferenciado de cooperación, de integración, muy cálido también, digamos, en el trato con los alumnos, muy abierto, muy horizontal. Y en esa perspectiva, mi querido Gabriel, también quisiera que nos compartas un poco por qué para los estudiantes
digamos, sería importante, interesante formar parte de esta familia que tenemos acá. Nosotros siempre decimos una vez andina, siempre andina. Creo que somos testigos de que esto es así porque nos sentimos en casa y estamos siempre prestos a colaborar también con los proyectos universitarios de la mejor manera y de la mano, trabajando en equipo. Y en esa perspectiva, ¿qué les dirías a los futuros estudiantes? ¿Cuál es el diferencial de la andina? ¿Por qué tendrían que estudiar con nosotros, querido Gabriel? A ver, y en esto hay que ser muy claro y preciso. Creo que lo primero, la Universidad Andina es una universidad que está profundamente comprometida con la excelencia académica. Y creo que eso es relevante porque finalmente es una universidad. Es decir, si fuera un espacio distinto, claro, se apreciaría quizás más otro tipo de comportamientos, pero siendo una universidad, lo primero es que tenemos un compromiso profundo con la excelencia académica. Eso hace que, claro, nuestra universidad siempre sea reconocida por el fruto, no solo por el proceso, sino que el resultado es que hemos tenido pues graduados que han desarrollado a plenitud sus habilidades, sus competencias, sus aptitudes y que son profesionales que se han encaminado y están desarrollando procesos de transformación positiva para la sociedad. Entonces creo que también para todo profesional pues es importante, ¿no? El poder enfocarse, ver a futuro, saber que voy a ser parte de una universidad con un profundo compromiso de excelencia que me va a permitir ser un gran profesional y que voy a transformar bien, ¿sí?, a mi sociedad. Lo segundo, porque la universidad no es un espacio frío, nosotros somos una comunidad y como toda comunidad, claro, estamos plagados de virtudes, eventualmente también de defectos, pero somos una comunidad viva y eso es hermoso, porque aunque no parezca, yo siempre les suelo decir a mis estudiantes, algo importante en toda maestría también son las relaciones que tú generas, ¿sí?, la gente con la que compartes, porque cuando tú obedeces a procesos homogéneos, claro, y todos tienen el mismo corte, todos vienen del mismo saco de harina, en realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelve aburrido. Podría ser hasta exitoso en función de ciertos resultados previstos, pero es aburrido. Vivir en comunidad, en un espacio plural, te enriquece, no solo como profesional, sino como persona. Y esa vivencia te la da la andina, ¿ya?, porque somos un espacio profundamente plural, ¿ya? Primero porque pertenecemos al proceso de integración, por tanto no hablamos solo de ecuatorianos, aquí convivimos entre diferentes nacionales. Tú no eres ecuatoriano, eres ecuatoriano, tú vives desde Bolivia, pero tú presidiste el Tribunal Andino y vives en Brasil. Entonces todo eso que genera tu perfil y me comparte, a mí me permite generarme o proyectarme como un mejor individuo, porque también aprendo de eso. Entonces creo que también es importante en la universidad, más allá de la excelencia académica, pues que seamos una comunidad plural, viva, con un sinnúmero de virtudes, también con algunos defectos, pero es parte del desarrollo. Eso nos permite crecer nuevamente de manera viva, no fríos, de manera viva, haciendo relaciones, creando proyectos, generando al máximo, ¿sí?, lo que cada individuo puede generar dentro de esa comunidad para hacerle bien a la comunidad, ¿ya? Tercero, creo que, y en esto sí somos de las muy pocas universidades, quizá la única, que tiene una perspectiva internacional muy marcada. Nuevamente, los profesionales hoy por hoy ya no basta ser el gran profesional local. Si no adquirimos esa visión internacional y más aún, si no podemos ser profesionales globales, nos estamos quedando atrás para las dinámicas del mundo que cada vez son más veloces y más complejas. Entonces, esta universidad nos permite que en medida que vamos desarrollando nuestros conocimientos con virtud, en una comunidad completa y profundamente cálida, además lo hacemos con una visión internacional importante. Y aunque no parezca, eso también genera ciertos valores de cohesión social que es importante en ese mundo global. La tolerancia, el respeto, la convivencia misma, la paz, la capacidad de solución de conflictos, ¿ya?, se desarrolla porque finalmente tenemos esa visión internacional. Y finalmente, creo que es importante también para los que puedan venir acá a la universidad, y es que la universidad pues no es un proyecto inicial, es un proyecto que lleva varios años, tiene la experiencia suficiente para tratar de adaptarse a las necesidades de momento, es decir, es un proyecto que ha subsistido precisamente porque ha sido versátil y se ha podido acoplar a la dinámica social. Entonces, no es un programa en el que vienen y que cuando salgan ya pasó la ola y se acabó. No, más bien la universidad, por toda la experiencia que tiene y la versatilidad que tiene en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, es una universidad que te garantiza que les estamos preparando para hoy y para el mañana.
para hoy y para el mañana. Entonces creo que son las virtudes más grandes, un profundo compromiso con la excelencia académica, van a ser profesionales de primer orden, ¿sí? La convivencia en una comunidad viva, plural, muy cálida y amena, en donde van a hacer relaciones con un montón de gente que además en el futuro les va a servir, porque no hay nada más grato que encontrarse con ex estudiantes de la Andina a nivel mundial, ¿sí? Tercero, porque tenemos una visión desde un mundo global, un proceso de internacionalización importante. Hace mucho dejamos de ser locales y eso nos pone un paso adelante. Y finalmente, porque la universidad como tal tiene la experiencia suficiente para poner el sello y garantía de todo lo que les comento. Si así un estudiante no quiere venir acá, es porque todavía no ha vivido, porque los que hemos pasado por acá, y de ahí el lema, nos quedamos enamorados profundamente de la universidad y más bien no podemos después desapegarnos, porque es un proceso tan fuerte en beneficio de uno, que claro, uno vive cómodamente abrazado a la Universidad Andina. Excelente, querido Gabriel, ya lo saben, a todos los que nos escuchan, siempre bienvenidos. La Universidad Andina Simón Bolívar de puertas abiertas con esta nueva oferta académica muy potente, especialización en comercio internacional y práctica aduanera, maestría en regulación del comercio y los negocios internacionales y una maestría en derecho económico internacional. Si, como bien decía Gabriel, quieren ser profesionales del mundo, pues acá tienen las puertas abiertas y van a contar con todo ese apoyo de calidad académica, de calidez de los profesores, de generación de redes y de un networking importante y por supuesto de una visión internacional. Querido Gabriel, queremos agradecerte mucho por haber compartido este espacio, una entrevista muy estimulante, un diálogo muy fraterno, siempre bienvenido. Este espacio también es tuyo, es del área de Derecho de la Universidad, del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero también, y bueno, te agradecemos mucho, querido Gabriel. Tu mensaje final, por favor. Muchísimas gracias, mi querido Gus, y bueno, como mensaje final, invitar a todos los que quieran ser parte de estos nuevos programas. Son programas que se dictan en modalidad en línea y se lo hacen en línea porque también tiene una carga importante de profesores extranjeros. Queremos ser profesionales del mundo, pues vamos a aprender con realidades del mundo, no solo la local. Así que les invito para que se inscriban, para que aprovechen, para que se gradúen, para abrazarnos fraternamente y el día de su graduación. Y no tengo nada más que decir que muchísimas gracias, mi querido Gustavo. Esto ha sido muy ameno y gracias por permitirnos también promocionar estos nuevos programas. Siempre un gusto, querido Gabriel. Queremos con esto cerrar un nuevo episodio de Mundo Aduanero. Los esperamos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.